Hasten gara, ezta? Bueno, eskerrik asko, etortzeagatik, eta eskerrik asko baita ere Justa Montero eta Mireia Bofill gure gonbidatuak etortzeagatik eta hemen parte hartzeagatik. Gaur izango da urrezko brotxea, emango diogu amaiera jardunaldiei. Orduan izango dugu, noski, urrezko brotxea emateko feminismoari buruz hitz egingo dugu. Transizioan, feminismoa, mugimendu feminista, eta nola emakumeok borrokatu izan genuen transizio eta diktadura garaian. Bueno, pues terminamos, es la tercera sesión que vamos a hacer para esta especie de juicio público a la transición. Juicio público desde los movimientos que probablemente más radicalmente lucharon y más radicalmente fueron ninguneados o fueron ignorados. Entonces es interesante ver, como hemos visto en dos sesiones, cómo hubo una pelea frontal contra el Estado y frente al Estado por la gente que estaba encarcelada, los presos y presas sociales, sobre todo presos de la mano de Coppel, que fue una lucha intensísima y fuerte y radical y que daba en el centro de gravedad probablemente de un elemento muy represivo de la dictadura y que al final terminó como terminó. Es importante lo que se hizo el primer día, ¿no? El LGTBI también en la dictadura y en la transición, los elementos de lucha y las luchas que hubo y cómo se terminó de ver que al final en lo que se llamó transición tan pacífica, tan modélica y tan exportadora tampoco recogieron sus reivindicaciones más radicales y más frontales. Y hoy lo que tratáramos de ver entre las tres que estamos aquí sería aquel feminismo que el más radical, autónomo, determinado, en que las tres hemos estado moviendo y luchando, y muchísimas de vosotras, que creo que os conozco a todas también, estábamos ahí luchando, como puso en la picota a la dictadura, al régimen, y siguió poniendo en la picota al régimen del 78 y sigue poniendo en la picota, ¿no? Qué reivindicaciones había y cómo estaban, y este sería un poco el planteamiento de San Fermín 78 Gogoan, que es un tema muy interesante, ¿no? Ahora que en los movimientos se está usando tanto de politizar y repolitizar las movilizaciones, o sea, situar que el tema de la transición no fue un tema de política por las alturas, que varios partidos políticos negociaron, que fue en alguna medida, pero que fue también una lucha muy importante, muy interesante y muy fuerte de los movimientos, y para eso es para lo que estamos. Entonces, ¿quiénes estamos aquí para hablar de tal tema? Justa Montero, que la conocéis porque la traemos de forma permanente, porque es amiga, porque es conocida, porque es una militante feminista de toda la vida, que la vemos en todos los sitios y que no solamente no desmaya, sino que sigue planteando, de la Asamblea Feminista de Madrid, y muchísimas cosas más, que ha estado en todas las luchas y que nos va a tratar de contar un poco, nos va a contar cómo se sitúa, ¿no? En el momento de la transición, con las reivindicaciones, cómo se plantea, y me ha dicho que llega hasta la Constitución, que ya con esto es bastante. No es que no nos atrevamos a más, ¿no? Pero ya con la Constitución ya tenemos tarea y ella nos contará un poco así. Después está Mireia Bofill, que, bueno, muchas de nosotras la conocemos de toda la vida, es una militante histórica catalana de Barcelona, que está en Caladona desde el principio. Caladona es el espacio emblemático del movimiento feminista de Barcelona, que ahora nos hemos acordado que era desde el 88, ¿no? Mireia, que empezó desde el 88, empezó así ya como espacio, pero militante feminista desde siempre. Si algunas habéis leído, y algunos, Simone de Beauvoir y algunos libros así, ella es una buenísima traductora de libros que, bueno, han endulzado y sobre todo nos han hecho la militancia feminista, aparece en muchas. Y luego yo, como ya me estoy haciendo mayor y tengo la edad de las nostalgias, tengo una cosa en común que compartimos Mireia y yo, que es que tanto su familia como mi madre, mi tía y mi abuela fueron en el mismo barco, en el Winnipeg, de refugiadas desde un campo de refugiadas de Francia a Chile.
que fue un proyecto de Neruda y del Partido Comunista Francés. Un proyecto muy interesante, y entonces siempre que nos vemos nos acordamos de que tenemos ese elemento en común que siempre parece como que nos une. Yo misma sería la tercera ponente, aunque voy a hablar la primera igual un poco, que soy Begoña Zavala, de Emakume Internacionalista, coordinadora feminista de siempre, y que bueno, pues dentro de San Fermín 78 Gogoan nos hemos dedicado un poco a tratar de contar esta historia que es memoria, pero que también es relato. O sea, es memoria para visibilizar un poco, pero también es que hay que contar que cuando pasa San Fermín 78, y pasa lo de la Plaza de Toros, y pasa todo esto, ahí había un movimiento feminista. Entonces siempre queremos recuperar esto y contar esta historia. Entonces un poco la intervención que yo iba a hacer un poco al principio es una cosa un poco genérica de contar cómo un movimiento feminista, cuando nace ese movimiento autónomo en el año 75, fundamentalmente en el año 75, con las asambleas, con este nuevo movimiento, me encuentra con una ingente tarea de salir a pelear la calle, de salir a pelear el protagonismo de la lucha contra la dictadura, de salir a organizarse y a ver qué era lo que se podía reivindicar y plantear. Pero yo, por esto de que Amaya ha visto que yo soy abogada, me ha dicho, tú cuéntalo de las leyes. Entonces, a pesar de que toda la tarea del movimiento feminista, y en lo que nosotras las tres vamos a hacer hincapié, que era una tarea muy global, muy de movimiento, muy de sujeto, muy de construcción de una alternativa, muy de enfrentamiento frente al Estado, pues hay una parte que es la parte más obvia, por decir así, y en que más réditos sacamos y que más triunfamos, ¿no? Que decía Bego Mendía, una de las Asamblea de Mujeres de Vizcaya, que morimos de éxito, fueron las reformas legales. Por supuesto, nos lo atribuimos nosotras, todo lo que se consiguió reformar, el Código Civil, el Código Penal, todo tipo de leyes, todo tipo de planteamientos, nos atribuimos la fama y el decir, hemos ganado porque hemos modificado todas estas leyes, pero es que aquello era tan decimonónico que es que si no se reformaban esas leyes no entrábamos a la mínima homologación de lo que serían los países democráticos de Europa, de corte europeo o de nivel internacional, ¿no? Entonces, por un lado era una apuesta, vamos a decir que casi segura, porque no se podía mantener que existiese un código civil donde en el artículo 1263 dice que no podrán firmar contratos ni tienen capacidad de consentimiento los dementes, los locos, los menores y las mujeres casadas. Eso no era de recibo, mantener que una mujer casada no tenía capacidad para firmar. Entonces hubo un primer momento de legislación muy importante que duró mucho tiempo para lo grave que era, porque la legislación de divorcio se consiguió en 1981, la primera legislación de aborto de IBES muy limitada en el 1985, pero por lo menos hubo todo ese tiempo que se hicieron reformas legales que eran obligadas, como si algún día conseguimos hacer aquí unas reformas en que la gente inmigrante puede tener derechos, aunque no tenga la nacionalidad española. Es de ese pelo de gorda la modificación que se hizo, ¿no? Entonces, ¿cuál era la situación y qué se modificó? La situación, al final, luego lo contrajusta, llega con la Constitución, que es la máxima, la Carta Magna de los Derechos y demás. Pero luego ya hay muchas legislaciones de menor nivel, más parciales, que se fueron reformulando. Pero para situarnos en la época franquista y en la época de la transición hasta un momento determinado, lo que regía y lo que funcionaba como cartas magnas, entonces no había constituciones en la dictadura, se llamaban leyes orgánicas. Ya sabéis que se decía que era porque le salía Franco de los órganos, aquellas leyes, era así directamente la definición que nos decían en las escuelas de Derecho. Y eran las leyes orgánicas. Entonces, por ejemplo, la ley fundamental o la ley orgánica fundamental del trabajo, el fuero del trabajo, los fueros también se llamaban, decía que el Estado tratará y preservará a la mujer de que no vaya a la fábrica y se quede en el hogar. Es decir, que no solamente no había derecho al trabajo, sino que el Estado ya se cuidaba muy bien de que ni se te ocurra ir a currar, que lo tuyo es el hogar, ¿no? Entonces, ahí hay todo un monto de legislación restrictiva en el mundo laboral
que no solamente no eres sujeto de derecho, que es el trabajador, pater familias, el Juan Apán, todo eso que se ha teorizado tanto, sino que aparte de que en el sujeto está absolutamente prohibido, mediatizado, limitado que las mujeres accedan al trabajo. Obviamente, mucho por la presión de las mujeres, mucho por la presión de parte del movimiento obrero, mucho por la presión de que tenía que haber un ayornamiento del Estado español para llegar a un estatus mínimamente homologable con Europa, pero también, no lo vamos a negar, por necesidades del capital, porque en un momento el capital necesita más mano de obra, y a veces las mujeres han funcionado como reserva en un momento determinado de fuerza de trabajo e interesa. Entonces se produce, por ejemplo, en el tema laboral, una modificación interesante, ¿no? De no poder acceder a un montón de profesiones, o un trabajo nocturno, o una discriminación, o que te paguen la dote, porque si resulta que estabas trabajando y te casabas, decían, bueno, tú mejor a casa, te pago una indemnización por irte a casa, y eso era la dote, por despido, o incluso que te obligasen, como en Telefónica, ¿no? Esto está bastante documentado y bastante estudiado. Telefónica no permitía, era una causa justa de despido con indemnización, porque ya te habías casado y ya habías encontrado. Todo ese modelo, pues efectivamente enseguida, vamos a decir, pero con todas esas mezclas que he comentado, se produce una modificación. Otra gran modificación en la que hacemos mucho hincapié las mujeres, y yo creo que es un momento interesante y une mucho con lo que hemos visto estos días, es todo el tema del Código Penal y de las penalizaciones y encarcelamientos o penalizaciones o sanciones o represión frente a las mujeres. En esos tiempos existían, cuando salíamos a las manif y en nuestras reivindicaciones, se hablaba de amnistía para los delitos de las mujeres, para todos los delitos, después para los comunes, después para los delitos de las mujeres. Existían delitos específicamente femeninos, y había 300, nos decían, 400 mujeres encarceladas que podían estar cumpliendo condena, 300 y pico se dio en un momento esa cifra, en la dictadura, al final de la dictadura, que estaban encarceladas porque habían cometido adulterio, o sea, tener relaciones sexuales con otra persona, con otro señor que no era tu marido, esto ya solamente, tener la relación ya era un delito para la mujer, mientras que el hombre, por ejemplo, tenía que tener manceba fija, que se llamaba, es decir, tener una querida mantenida, conocida y con relación permanente para que fuese para el delito. O sea, aparte de que ya tiene tela, que sea delito, el tema de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? Como si fuese un confesonario que haya esa diferencia, y había mujeres, bueno, y os acordáis de muchísimas campañas que hicimos, que en este movimiento, que luego hablaré en ellas, que fue tan, yo creo que tan novedoso y tan agitativo, decíamos, yo también soy adúltera, condenaron a una mujer por adulterio, le quitaban las criaturas, no había un problema. Entonces ahí fue todo una movilización también y una reivindicación, porque no se podía consentir que un código penal condenase a las prostitutas, a las mujeres adúlteras y a las mujeres que les practicaban abortos. Y además los anticonceptivos estaban en el Código Penal, porque no teníamos mujeres que estaban en la cárcel por eso, pero es decir, que era un Código Penal con un sesgo ya de género y sexista impresionante. Eso también se consigue, porque eso Europa no lo homologa, ¿no? Este tipo de Código Penal. Esta es otra gran rama de modificaciones legales que se consiguen. Después está toda la vertiente del derecho civil, ¿no? Que empieza, he estado repasando unos datos y lo hemos estado comentando y viendo cómo empieza el Código Civil, que es de 1800 y pico, el Código Civil español, que es absolutamente decimonónico y demencial. Pues ya en la época de la dictadura empiezan a plantear incluso las mujeres más pudientes, ¿no? Que tienen más o menos bienes, que es una situación esto de la licencia marital, que la mujer no pueda firmar contratos, no pueda ni siquiera ir a un trabajo, cobrar su nómina, no tiene capacidad, ¿no? Los tontos, los locos, los menores, y la mujer casada no tiene capacidad. Entonces, en el año 1958, Mercedes Formica, que era una mujer muy conocida aquí, porque era falange, era abogada en Madrid, pero una mujer muy rompedora, muy moderna, vamos a poner, ¿no? Como epígrafe, como epíteto, una mujer moderna. Entonces empieza a decir, esto no puede ser, esta dependencia del varón, ¿no? Esto coincide con Carmen Nadal, en la novela Nada, con un montón de mujeres, vamos a decir, ilustradas, ¿no? Que empiezan
a plantear que esto no puede ser, y entonces hacen una reforma en el 1958 propiciada por ella. Hay realmente cierta sensibilidad de que no puede ser, y entonces hacen la reforma poco mínima y no quitan la licencia marital. O sea, siguen planteando hacer una reforma, pero la licencia marital en el 1958 sigue planteándose. Y en la exposición de motivos, que es como una explicación de por qué hacemos esta ley, dicen no se puede quitar la licencia marital, porque esta en realidad es reflejo de una realidad que está basada en la unidad de la familia, la autoridad única que pertenece por historia, por religión y por naturaleza al marido. Y directamente no lo quitamos porque la naturaleza, la religión y la costumbre ha hecho que tenga el marido esta. Y entonces terminan llamándole la reformica, porque como era de Mercedes Formica y era tan pequeña, bueno, muy navarro el término, ¿no? La reformica. Entonces en el 58 ya se empieza a pensar que esto, bueno, ya enseguida Naciones Unidas va a reconocer, o sea, ya se va a empezar el Estado español dentro de unos años a tener cierta existencia en el mundo mundial, y entonces necesita un poco de modificaciones. Con lo cual las modificaciones luego en el 75 se van moviendo, es decir, que todas estas modificaciones tienen que ver, muchas modificaciones legales, con un planteamiento que viene de hacer una homologación con los estados europeos y con la Comunidad Económica Europea, que entonces no era tal, pero con todos los llamamos los países occidentales democráticos. Y así se van reformando un montón de cosas. ¿Qué hacíamos desde el movimiento feminista? Bueno, plantear una cosa que era completamente distinta a esto. O sea, lo que nosotros planteábamos era la mujer como sujeto de derechos, ¿no? Ya recogiendo a Hannah Arendt, ¿no? Pues desde que lo importante no solamente es tener derechos, que es muy importante, sino ser sujeto de derecho, tener capacidad de tener derechos, eso es lo importante, ser un sujeto que puedas efectivamente tener derechos propios y no derivados, como la seguridad social, del marido y demás. Entonces, en ese sentido, sí que efectivamente se hacen, se consiguen, se logran, se transitan un periodo muy importante que tiene una modificación legal importante. Dicho esto, y además que se planteaba en todos los sitios, lo que eran las reivindicaciones más importantes, más radicales, más frontales, son las que no se recogen, pero sí que se recogen parcialmente ciertas modificaciones. Por ejemplo, del aborto no se recoge, tenemos los famosos juicios de Basauri, llegan al 85 y hacen una despenalización parcial en ciertos supuestos de las interrupciones voluntarias del embarazo, pero no existe como un derecho. Después ya se va teorizando de otra forma. Los derechos sexuales y reproductivos, que ni siquiera estaban reformulados, por lo menos se despenaliza el que la receta de mandar anticonceptivos, que era delito, solamente recetar anticonceptivos, la expedición de una receta, ya eso estaba en el Código Penal. Es decir, que lo más grueso se va quitando, pero cosas tan elementales como el divorcio a decisión de una de las partes sin culpabilidad no se consigue ni siquiera en el 81. En el 81 sale la primera ley de divorcio, pero es un divorcio culpable, que tienes que demostrar que una de las dos partes ha incumplido obligaciones importantes dentro de la relación matrimonial. Es decir, que se empiezan a conseguir cosas. Entonces, toda esta vía reformista, desde luego existe, desde luego es importante, desde luego tiene mucho que ver con el movimiento feminista, porque si no, y con las reivindicaciones que hay, porque si no, no se hubiese conseguido ni siquiera eso, pero también tiene mucho que ver con la situación internacional. Entonces, digamos que nos situamos en un momento en el que se han recogido y se han conseguido un nivel interesante de reivindicaciones, que vamos a decir que ya podemos empezar a estar, y de eliminación de prohibiciones, de que las mujeres ya pueden acceder a más trabajos, y podemos estar en una situación en la que bueno, ya podemos pelear y ya podemos plantear sin que lo que hagamos sea delito, pecado o que esté condenado por la moral o por las tradiciones o por las costumbres. Y ahí es donde yo creo que llega el momento de la Constitución y donde realmente empieza la aventura feminista bien fuerte. Ahí es cuando empezamos a decir que lo que queremos son estas otras cosas que nos van a comentar José y Mireia. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, y como siempre, bueno, es un gusto poder venir aquí a Pamplona y poder charlar con la gente que estamos en la sala. Y bueno, yo
Y voy a explicar un poco desde dónde voy a hablar, porque hablar de un periodo en el que de alguna forma, que lo has vivido, y tratar de distanciarte para analizar un poco, a veces no siempre es fácil. Entonces, bueno, yo voy a explicaros que yo en ese momento, en los años finales de la dictadura, y digamos el inicio del periodo de la transición, yo estoy estudiando en la Universidad en Madrid, Ciencias Económicas, y participo dentro de lo que es el movimiento estudiantil. Eso me lleva a contactar con, en concreto, la gente de la LCR y a empezar a militar en la LCR y a participar en una asociación que se crea entonces en los años, nunca me acuerdo si es el 73, creo que es el 74, que se llamaba la Asociación Universitaria para el Estudio de los Problemas de la Mujer. O sea, imaginaros las siglas y el nombrecito de la asociación, pero bueno, era todavía en momentos de clandestinidad. Y tenía la peculiaridad, bueno, Madrid también tiene muchas peculiaridades, ¿no? Una dentro del movimiento feminista es que había algunas organizaciones que eran unitarias, como esta, UPEM, donde estábamos mujeres independientes, mujeres que estaban en el PC, que estábamos en la Liga. También había otros grupos, pues el Frente de Liberación de la Mujer, pero en Madrid tuvo mucho, y era raro estos espacios unitarios, porque Madrid tenía en esos momentos mucha fuerza lo que eran las organizaciones directamente vinculadas a partidos políticos, cosa que en otros territorios no tuvo ese peso, o no, ni tan siquiera existieron, ¿no? Entonces el PC tenía su organización de mujeres, que era el Movimiento Democrático de Mujeres, el PT era la organización maoísta. Bueno, creo que más o menos la gente que estamos aquí nos suena, ¿no? Era la Asociación Democrática de Mujeres, la ORT era la Unión de Liberación de las Mujeres, es decir, que había una concepción por buena parte de la izquierda del movimiento feminista, no desde el respeto de su autonomía, sino desde organizaciones directamente vinculadas a los planteamientos políticos de dichos partidos. Entonces, bueno, yo me sitúo desde el principio en este tipo de organizaciones, que son organizaciones, pues primero en la universidad, después en un barrio, después ya la Asamblea Feminista, que son organizaciones del movimiento autónomo y organizaciones unitarias. Pero bueno, yo era de lo que en la época se llamaban las dobles militantes, ¿no? Independientemente de que en el surgimiento del movimiento feminista había muchas mujeres que teníamos esa doble militancia en organizaciones políticas o sindicales o vecinales, y en el movimiento feminista había, por supuestísimo, en fin, una gran mayoría también de mujeres independientes, pero una característica que es propia del movimiento feminista en el Estado español es que el surgimiento de las activistas de aquella época venimos muy de la mano de una izquierda social o de una cultura de izquierdas, ¿no? Y esto es muy importante porque imprime un carácter determinado al movimiento, hace que ese movimiento que decía Begoña, crítico, radical, desde el principio lo que se plantea en el marco del cambio de régimen político es no solamente la crítica al régimen político que suponía la dictadura, sino la aspiración a un cambio radical de sociedad, radical que significaba poner patas arriba absolutamente todo. Y esto, como digo, es distinto de cómo surge el movimiento feminista en otros países. Y cuando muchas veces se dice, porque los inicios del movimiento feminista, un feminismo liberal, pues bueno, en el marco internacional se puede pensar en esos términos, pero desde luego en el marco del Estado español no se puede pensar que el surgimiento del movimiento feminista viene de la mano de un feminismo liberal, viene de la mano de un feminismo crítico, radical, cuestionador del sistema y con un planteamiento de transformación, ¿no? Y eso me parece que es importante porque tiene que ver también con la propia evolución y con ese hilo, ¿no?, de genealogía que hemos ido estableciendo a lo largo de estos años. Bien, el contexto en el que surge, creo que es importante situar la parte que ha explicado Begoña del marco legal y situar que es un contexto de ruptura con lo que había sido la ideología franquista, la ideología del nacionalcatolicismo, que es una ideología que tiene como centro a las mujeres
porque uno de sus objetivos era la necesidad, como planteaban, ¿no?, literalmente la necesidad de moralizar España, ¿no?, entre comillas, de moralizar España después de todo lo que había sido los cambios durante la República. Y dentro de esa moralización, un elemento fundamental es precisamente el modelo de mujer, ¿no? Romper con el modelo de mujer que había, digamos, se había visto durante la República, ¿no?, con el derecho a la educación, el trabajo asalariado, con la disputa por el derecho al voto, etcétera, etcétera, y volver a un modelo de mujer determinado por lo que es la profundización de esas divisiones que luego durante todos estos años hemos conseguido abrir muchas grietas, ¿no? La división entre el espacio público y privado, y ese modelo de mujer era un modelo de mujer asignado exclusivamente al espacio privado, incluso cuando podía trabajar en el ámbito productivo, pero el modelo estaba asignado al sometimiento legal y al sometimiento en todos los terrenos al varón, y en el ámbito privado por la asignación de los roles de mujer, que a su vez de madre y de esposa, que a su vez era también la encargada de transmitir esa necesidad de moralizar al conjunto de la sociedad, ¿no? Es también un momento en el que se profundiza como nunca la división entre el ámbito de la producción y la reproducción. El fuero del trabajo que se formula al principio de los años de la dictadura, que fue evolucionando, pero que en un primer momento lo que destacaba era la necesidad de que las mujeres, de librar a las mujeres del yugo del trabajo y del yugo de la fábrica. Esto luego fue evolucionando, como decía también Begoña, por las propias necesidades económicas, ¿no?, y por el propio proceso del desarrollismo de los años 60, pero lo que define ideológicamente y cómo se estructura la sociedad es con la asignación de las mujeres al ámbito de la reproducción, lo que hoy llamaríamos al ámbito del trabajo de cuidados, del trabajo doméstico, ¿no? Hay datos, por ejemplo, que son tremendos, ¿no? En el 75, no estamos hablando del 50 o del 60, no, en 1975, 2 de cada 3 mujeres que trabajaban asalariadamente en el ámbito de la producción dejaban el trabajo al casarse, ¿no? Eso era como una cosa que era lo lógico y lo normal, ¿no? Lo que propugnaba la ideología en ese momento dominante, ¿no? Es decir, era un modelo que vulneraba la libertad de las mujeres en absolutamente todos los campos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, existiera una figura como el débito conyugal significaba de alguna forma la institucionalización de la violación de las mujeres en el matrimonio. Existía como figura el débito conyugal, es decir, la obligación de las mujeres a dar satisfacción sexual a los hombres cuando, digamos, en el ámbito del matrimonio, ¿no? Y eso existía. Bien, todo esto estaba acompañado, o sea, estaba regido por un sistema legal del que ya se ha hablado, pero existía también un sistema de represión y de control social de las mujeres que iba más allá de las leyes. Es decir, había instituciones propias de la dictadura, ojo, de la dictadura, pero que en algunos casos llegan a funcionar hasta 1980, como es el caso del Patronato de Protección de la Mujer. El Patronato de Protección de la Mujer, que se crea en los 40, no se disuelve hasta 1980. Y del Patronato de Protección de la Mujer tenía como objetivo velar por, era como un centro en el que se distribuía a las mujeres en distintos organismos, orfanatos, maternidades, cárceles, según por lo que hubiera llegado al patronato. Al patronato llegaban mujeres denunciadas en la calle por un policía que hubiera visto cualquier tipo de actitud que consideraba impúdica. Al patronato llegaban mujeres denunciadas por madres y padres, ¿no? Porque su hija no respondía, digamos, a los modelos de moralidad del momento, ¿no? Y la función era redimir a las mujeres que habían transgredido alguna norma social, ¿no? Entonces estaban los orfanatos y las maternidades. En Madrid existía una maternidad, la maternidad Peña Grande, en un barrio de Madrid,
que estuvo funcionando como maternidad hasta los años 80. O sea, hay mujeres hoy vivas que han estado en esa maternidad y que cuentan testimonios de cómo en los 70, incluso en los 80, esa maternidad, que era como una especie de medio prisión, allí intentaban arrebatarles a los hijos para el robo de bebés directamente, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que hablamos de instituciones que funcionaban durante la dictadura, pero que tuvieron cierta continuidad. Y esa continuidad que es importante no solamente por el hecho en sí físico de que existiera esa institución, sino porque eso seguía operando ideológicamente en la sociedad, ¿no? En estos centros del patronato estaban mujeres entre los 16 y los 20 años. Por otro lado estaba como otra institución la sección femenina, que dependía de Falange, como todas y todos sabéis, que era una institución fundamental para el adoctrinamiento ideológico de las mujeres. Y la sección femenina se disuelve en el 77, o sea, funciona desde 1934 hasta 1977, o sea, muerto ya Franco y en pleno proceso de la transición, ¿no? Y luego, por supuesto, estaban las cárceles donde estaban las mujeres presas políticas, pero estaban también esas otras mujeres que luego el movimiento feminista, para las que el movimiento feminista también exigió amnistía y que estaban allí por lo que se llamaban los delitos específicos, por adulterio, por aborto, por prostitución. Y también hay que tener en cuenta otro tipo de instituciones, digamos, no digamos dependientes del Estado, pero que tenían una función importantísima en ese sometimiento ideológico de las mujeres. Y me imagino que habréis oído hablar, porque muy recientemente ha salido un libro que era hacer referencia a la producción cultural, si es que se puede llamar cultural, de la época, y eran todas las cartas que se enviaban a un consultorio radiofónico que se llama el Consultorio Radiofónico de Elena Francis. Que ha salido ahora un libro que es impresionante, que además se programaba en un horario muy concreto, que era justo después de comer, es decir, cuando las mujeres habían acabado de la comida y de fregar y recoger la cocina, y tenían un tiempo antes de la llegada de las niñas y los niños de los colegios o lo que sea. En ese ratito estaba el consultorio. El consultorio de Elena Francis también duró hasta los 80. Bueno, claro, en los 80 ya murió porque es que no lo escuchaba nadie, pero quiero decir que siguió. Y en este consultorio no es que estuviera la señora esta Elena Francis, que en realidad ya lo único que hacía era leer las cartas, sino que estaba constituido, quienes seleccionaban las cartas y las respuestas, en ese equipo estaba un representante de la Iglesia, por supuesto, y representantes del Patronato de Protección de la Mujer, ¿no? Y ese consultorio, que tuvo una audiencia brutal, aconsejaba sobre el comportamiento a adoptar ante cualquier tipo de eventualidad, ¿no? de cualquier situación. Y había una selección de las cartas de tal forma que las mujeres que se atrevían tímidamente a expresar que habían sufrido algún tipo de violencia en su matrimonio, etcétera, o no las leían, o las leían para, yo no sé si algunas lo habéis oído, pero es que era muy especial, ¿no? Siempre empezaba, querida amiga, y entonces empezaban, querida amiga. Entonces era, estate tranquila, lo que tienes que hacer es estar en casa y estar bien arreglada, no contestar, tratar de hacer pues lo que él quiera, es decir, bueno, algo que de todas formas que también resuena ahora un poco, ¿no? Bien, a este sistema a este modelo de feminidad y de mujer y a estas instituciones de represión es a lo que se enfrenta el movimiento feminista, que se expresa por los años 70, ¿no? Siempre tomamos como referencia el 75 porque es la fecha en la que se organizan las primeras jornadas feministas. Entonces, claro, las jornadas feministas se organizan porque ya hay grupos que han estado haciendo cosas, obviamente, pero bueno, es un punto como de referencia decir que es el 75, ¿no? Y en este contexto es como se expresa un movimiento feminista
que se enfrenta a todo esto en un momento histórico muy particular, ¿no? En un momento histórico extraordinario, es decir, en un momento histórico que se está luchando por derribar una dictadura y se está luchando por dibujar una nueva sociedad completamente distinta, es decir, definir, y eso es lo que permitió dar una proyección política y emancipadora y radical y de contestación al sistema a esas ansias de libertad de las mujeres que se rebelaban contra todo esto que hemos venido contando, ¿no? Quiero decir con esto que el feminismo de esa época no tenía un espíritu democratizador como se entiende ahora. O sea, no trataba de democratizar unas instituciones que por otro lado no eran cuestionaba y que además estaban puestas en entredicho, sino lo que se planteaba era cómo cambiar y organizar otras instituciones distintas. Cuando hablo de instituciones no me refiero solamente a la ley, al aparato legislativo, a tal, sino me refiero también a la familia, es decir, a la educación, es decir, todo lo que opera en la organización de nuestras vidas y la organización social. En este proceso, o sea, en esta explosión del feminismo, hay tres temas que son muy significativos de cómo se aborda esta lucha por conseguir cambios inmediatos, pero también por cuestionar las propias estructuras, ¿no? Una es el trabajo, otra es la familia y otra es la sexualidad. No son las únicas ni muchísimo menos, porque es la educación, es absolutamente todo, pero estas son como muy significativas. Hay que tener en cuenta que en el trabajo en el ámbito productivo las mujeres se concentraban, hablo en términos generales, ¿no? O sea que igual hay en sitios concretos que esto no funciona, pero en términos generales las mujeres se concentraban en el textil, en el calzado y en las conserveras. Que además las mujeres entraban a trabajar en edades muy pequeñas, o sea, con 16 años, 14 años, sin contratos, como aprendizas, y todo esto que podemos pensar, bueno, tiene que ver con el pasado. No, hay muchas mujeres hoy con 60 años, con 60 años, que no han podido tener derecho a su jubilación en condiciones mínimamente dignas porque en estas empresas no las aseguraron, no les hicieron contratos asegurándolas pasados ya muchísimos años, y cuando han querido ver cuál era su vida laboral, pues resulta que se han encontrado prácticamente sin derecho a pensiones, ¿no? Bien, en el ámbito laboral se planteaban, hubo luchas muy importantes que se confrontaban a un doble poder, que era el poder de los empresarios y el poder también de los padres, fundamentalmente, porque como decía eran mujeres muy jóvenes, porque existía un control, como el ámbito en el que estaban, digamos, definido el papel de las mujeres es el ámbito de la casa, eso se consideraba como algo subsidiario completamente, ¿no? Entonces el control del salario, el control de los horarios, el control de la participación en huelgas o no, eso era algo que formaba parte de la propia lucha de las mujeres. Bien, voy a pasar entonces, porque me queda poco tiempo, a señalar, porque ahora retomaré esto con el tema de la Constitución, a señalar que había también, el feminismo se confrontaba a otro tipo de obstáculos, no solamente al de la Iglesia, la derecha, etcétera, etcétera, sino también dentro de la propia izquierda, ¿no? Por ejemplo, una izquierda que le costó reconocer al feminismo como sujeto político y por lo tanto como sujeto con capacidad para definir también la agenda política del momento, que le costó mucho, por ejemplo, de forma mayoritaria a la izquierda, no a toda, pero sí la mayoría, entender que la homosexualidad no era ni una enfermedad ni un vicio pequeño burgués, que es lo que se decía ya todavía en los años 78, ¿no? Y lo mismo en relación al tema de la familia. Unos sindicatos a los que les costó enormemente entender que no se podía hablar en términos de salario familiar, y esto se cambió muy entrados los años 80, ¿no? Que todavía seguía existiendo la ideología del salario familiar, por la cual se consideraba que el trabajo de las mujeres era totalmente subsidiario.
y por lo tanto, bueno, pues eso fue el contexto en el que se fue empujando y se fue constituyendo un movimiento, digamos, enormemente fuerte, que se planteaba además otra cosa, y aquí entro ya con la Constitución para acabar, que se planteaba también participar de pleno derecho y como sujeto político activo en todo lo que eran los procesos de definición del nuevo marco social, ¿no? Y la Constitución, evidentemente, definía lo que iba a ser el nuevo marco social, pero previamente se había abstenido en el referéndum por la reforma política, había hecho una crítica de lo que fueron los pactos de la Moncloa, y en el 78, yo creo que con la Constitución es muy importante analizar qué planteó el movimiento feminista, porque es también un claro ejemplo de cuáles fueron las repercusiones de la política de pactos y consensos, y que la transición no fuera una ruptura con el régimen anterior y con los poderes del régimen anterior, sino que fuera un proceso pactado, ¿no? Con la Constitución, el movimiento feminista se plantea dos cuestiones. Una, bueno, yo hablo mucho desde la experiencia de Madrid y de lo que se hizo entonces en la Plataforma de Organizaciones Feministas, que era un organismo que aglutinaba a todas las mujeres en toda la pluralidad de lo que era el feminismo, ¿no? Se centra en muchas cosas, pero me parece particularmente interesante una, la familia. Os voy a leer, porque así acabo antes, si no me enrollo, os voy a leer lo que se planteaba como texto alternativo, porque se elaboró una propuesta alternativa a al borrador de la Constitución, ¿no? Y se decía: la familia no será objeto de especial protección por parte del Estado. El Estado reconocerá el derecho que toda persona tiene al desarrollo y a la libre disponibilidad de su afectividad y su sexualidad mediante la institución matrimonial o cualquier otro sistema no institucionalizado, elección que en ningún caso podrá traer consigo discriminaciones, no pudiendo el estado civil de las personas ser causa de discriminación. Bueno, luego hablaba de cosas de lo de la patria potestad, que entonces era uno de los problemas. Lo mismo con la educación. En la educación el feminismo hace una apuesta clara por una educación laica, no sexista, pública, y lo contrapone a lo que luego sería lo que refleja la propia Constitución, ¿no? Igual que la familia, ¿no? Esto es lo que se planteaba, pero la Constitución lo que consagra es la familia tradicional, etcétera, que es en torno a lo que se van luego a desarrollar los derechos, ¿no? Y lo mismo con respecto al aborto. Fijaros que con lo del aborto es importante porque con toda la batalla que hemos tenido y que tenemos, la propuesta que había por parte del movimiento feminista era: toda persona tiene derecho a la vida. Esto finalmente no se acepta, o sea, no se acepta, y lo que queda finalmente es: todos tienen derecho a la vida. Ese todos tienen derecho a la vida es lo que hace que se haya devuelto por inconstitucional cualquier tipo de planteamiento más abierto del derecho de las mujeres a decidir en cualquier momento del proceso de su embarazo. Entonces, de toda persona a todos tienen derecho a la vida, pues resulta que es que traemos una pelea de hace años que es impresionante. Pero luego, ya con esto acabo, hay otras tres cosas importantes que no se reflejan en estas propuestas alternativas, pero que forman parte de lo que era el planteamiento del movimiento feminista, y que además es un ejemplo muy claro de lo que son las trampas de ese consenso, y es todo lo referente a la Iglesia. Se afirma la confesionalidad del Estado en la Constitución, pero ya sea antes de la aprobación de la Constitución ya se había estado negociando por parte del gobierno de UCD los acuerdos con la Santa Sede, unos acuerdos que se ratifican a las pocas semanas, en enero, ¿no? A finales en enero del 79, o sea, no llega ni a un mes después de la Constitución. La ratificación de estos acuerdos con la Santa Sede supone que hasta la fecha de hoy la Iglesia siga teniendo las prebendas que tiene en el terreno fiscal, en el terreno educativo, en el terreno de la subfinanciación, que tenga, digamos, que incluso recientemente el Constitucional haya avalado la financiación a colegios e institutos que segregan por sexo en los centros, ¿no? O sea, tiene que ver
con esa constitución y con esa transición. Lo mismo tiene que ver el aparato judicial, no me da tiempo de explicarlo, si luego podemos entrar, y lo mismo tiene que ver también con el pacto de silencio en relación a la memoria histórica, ¿no? Con relación, en el caso de las mujeres, la memoria de todas las resistentes a la dictadura, las mujeres encargadas de cuidar a los presos, a sus familias, las trabajadoras esclavas en su casa, fundamentalmente dedicadas a la costura, las mujeres que han tenido bebés robados, las presas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es otro de los elementos que hoy estamos viviendo, que tienen que ver con esa transición, que no fue una transición que rompiera con el aparato de Estado anterior. Solamente para acabar, desde mi experiencia política, ese momento en que creímos que podíamos construir una sociedad radicalmente distinta y que luego vimos que no había así, que no fue así, ¿no? Que nos la vendieron, fue un momento clave. Para el movimiento feminista, sabéis que después de la aprobación de la Constitución se habló del periodo del desencanto, ¿no? Periodo del desencanto precisamente por las aspiraciones y las expectativas que se habían puesto en este proceso y en lo que había quedado, y yo creo que es importante rescatar que, pese a que eso tuvo cierto impacto en el movimiento feminista y se tradujo en las famosas jornadas feministas de Granada del 79, inmediatamente después fueron las movilizaciones en defensa de las 11 mujeres de Bilbao, que fue una de las movilizaciones duraderas, más importantes, de un impacto social y político impresionantes, y que volvió a reunir a todo el movimiento feminista. Yo creo que, por lo menos para mí, el 15M fue también otro momento clave en la posibilidad de pensar y de soñar en otra sociedad, en un cambio importante. Y bueno, pues estamos en la situación que estamos, que hacía un año que hablaba, es importante que se abra un proceso constituyente, y ahora estamos como un poco alarmados y preocupados por ver cómo seguimos peleando y tirando hacia adelante en un momento con un contexto que se nos avecina bastante difícil, ¿no? Pero bueno, creo que en todos estos momentos, en la transición, en el momento del 15M y ahora, el movimiento feminista juega un papel fundamental, como estamos viendo ahora mismo, y el protagonismo que tienen las movilizaciones del 8M. Así que yo creo que podemos decir que el movimiento feminista realmente es un principio de esperanza social y políticamente para todas y todos. Yo no sé si me ha dejado nada para contar, porque realmente... pero bueno, yo creo que, primero, yo también decir que voy a hablar de mi experiencia, en mi caso realmente, porque no soy experta en nada, pero sí que llevo muchos años, o sea, en el movimiento, laboralmente no, porque he sido traductora toda la vida, o sea que siempre ha sido militancia así de base y tal, pero ya desde los años 60, entonces voy a partir un poco pues de explicar un poco esta experiencia mía, porque es verdad que vosotros habéis explicado todos los horrores que había durante aquel tiempo, pero no solamente porque estés muy mal y porque te estés aplastando mucho vas a hacer un movimiento, sino que tiene que haber un movimiento porque también hay como una fuerza, también hay como un deseo, hay de ganas de hacer cosas, y así salió, ¿no? Yo voy a hablar, claro, desde Cataluña, que es lo que conozco mejor, entonces no sé si siempre es igual en todas partes lo mismo. Nosotros allí, las primeras jornadas, es verdad que fueron en el año 75, pero cuando se convocó el Año Internacional de la Mujer, que fue un poco lo que dio pie a que muchas organizaciones todavía en la clandestinidad y tal pudieran tener una cierta cobertura y por tanto plantear todas estas reivindicaciones, que fue lo que fueron las jornadas de las primeras del 75, ¿no? Gracias a que el Año Internacional de la Mujer dio un poco de cobertura y permitió, pues en Cataluña, cuando se decidió hacer esto, hubo una asamblea que en aquel momento, todavía en dictadura y sin derecho de reunión ni nada, fue muy importante porque
se hizo en el Colegio de Abogados, igual fueron 100 o 150 mujeres, que las mismas convocantes no esperaban que fueran tantas, ¿no? Y entonces allí se decidió que para hacer una jornada se haría un proceso. Se crearon unas comisiones de trabajo y se dijo que, o sea, los temas que se llevarían debatidos y se iría hablando y sería, por ejemplo, pues se llevaría a los barrios, se llevaría centros de enseñanza, asociaciones, etc. Y realmente fue lo que se hizo, diferentes temas que se montaron. Cuando hubo las jornadas de Madrid, que además coincidieron porque fueron el fin de semana de la Purísima, y Franco se había muerto el día 20 de noviembre, o sea que fue aquello de que en un momento muy difícil, yo recuerdo, bueno, vamos a Madrid, no vamos a Madrid, hubo quien fue, hubo quien no fue. En Cataluña estábamos preparando cosas y ya habíamos decidido que haríamos unas jornadas aparte, porque el proceso era suficientemente grande y el trabajo que se llevaba como para poder hacer un debate propio allí. Estas jornadas no se hicieron hasta mayo del 76, y entonces, que es a lo que iba, estas jornadas inicialmente estaban convocadas en un local relativamente pequeño que se suponía que podían caber pues igual 100 personas más o menos. Claro, pensar que todas estas reuniones multitudinarias no las teníamos nunca, porque de hecho estaba prohibido el derecho de reunión, y por lo tanto, y si podías hacer una conferencia había un policía detrás que estaba tomando nota de lo que decías, y por tanto todo era así, ¿no? Las reuniones se hacían en las iglesias, ¿no? Y en lugares que pudieras sentir que estabas protegido. Bueno, mientras tanto Franco ya se había muerto y por lo tanto parecía que se podía hacer, pero lo que os quería decir es que cuando faltaba poco, igual faltaba un mes o lo que sea, nos dimos cuenta de que había tal cantidad de gente, tal cantidad de mujeres que querían ir, que aquel local se iba a quedar pequeño. Y entonces se consiguió que el rector de la Universidad de Barcelona cediera el Paraninfo de la universidad, que ahora si vas tampoco es tan grande, pero de todas maneras era mucho más grande, porque cabían 400 o 500, que entonces se dijo que habían sido 4000, pero en realidad es sumando, ¿no? 4 días a 500, mañana y tarde, al final salen las 4000, ¿no? Pero en realidad no caben 4000 evidentemente, ¿no? Pero 500 sí que caben. Bueno, y yo a lo que iba, ¿de dónde salieron tantas mujeres? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron tantas? O sea, quiero decir que aparte de estar muy mal, que ya había algo que se movía. ¿De dónde salieron estas mujeres? Por una parte, de los barrios, de la lucha de los barrios, porque de los partidos políticos sí, pero también es cierto que a pesar de todos estos horrores que hemos explicado los partidos políticos de izquierdas no se preocupaban mucho de poner en sus reivindicaciones todos estos temas. Todo se ha dicho, ni de tratarlas. Movilizaban a las mujeres por el cambio democrático, que evidentemente era muy importante, pero todas estas reivindicaciones propias, y no solamente la reivindicación como reivindicación, sino la vivencia de esto, o sea, cómo se vivía, qué significaba no tener anticonceptivos, qué significaba no tener aborto, qué significaba no poderse separar, entre otras cosas por motivos económicos, por no poder ir, ¿no? Yo en los años 60 todavía participé con otras mujeres que hicimos un libro que se llamaba La mujer en España, y que eran diferentes temas, y en los años 60 fuimos a presentar este libro a los barrios. Y entonces esto ocurría mucho, que íbamos y había primero una discusión política general y luego nos íbamos a tomar unas cañas y entonces salían todos los problemas. Y en realidad salían, bueno, pues los problemas de verdad, o sea, los anticonceptivos, el aborto,
el no poder tener los hijos que quieres, el no poderte separar, bueno, de hecho, en aquel momento no yo recuerdo que saliera, pero supongo que estaba en el trasfondo la violencia doméstica, porque luego cuando se ha destapado se ha visto la cantidad que hay, por lo tanto bien debía existir entonces, ¿no? Y al menos en Cataluña esto va ligado a una cosa que entonces no le dimos mucha importancia. Claro, Cataluña es un país de inmigración. En los años 60, con el desarrollismo, hay muchísima inmigración y todas estas personas que vienen de otras partes de España pues se tienen que instalar. Se les instala en barrios periféricos sin servicios, sin calles prácticamente, sin transporte, sin nada. ¿Y quién lleva la lucha para mejorar estos barrios? Las mujeres. Las mujeres, principalmente las mujeres. O sea, no quiero decir, evidentemente, las organizaciones de izquierdas están, pero ¿quién está allí cada día? ¿Quién está cortando la calle para el semáforo? ¿Quién está luchando para que le pongan una escuela? Eran mujeres, eran muchísimas. De allí salieron muchas de las mujeres que luego estuvieron en las jornadas, ¿no? Estas eran unas. Y luego hay otra cosa, porque también tiene que ver con el desarrollismo, que evidentemente la sociedad cambia. O sea que estas cosas que tardan tanto en cambiar se van convirtiendo como en una especie de corsé que tienes puesto. O sea, yo sí que recuerdo que finales de los años 60, principios de los 70, ya había unos sectores que vivían de maneras completamente diferentes. O sea, que no es que todo el mundo, ¿no? Y entonces hay una contradicción muy grande entre cómo se va viviendo, entre ya modelos que vas teniendo, cosas que van llegando. Igual en Cataluña la influencia, por ejemplo, de Francia llega más, porque la lengua es parecida, porque tenemos la frontera ahí mismo, y bueno, y hay más sectores. También el desarrollismo trae que haya más gente, bueno, que haya una clase media que pueda. Por ejemplo, también cambia la educación, el acceso de las mujeres a la educación. Mirad, en estos años del desarrollismo, yo me acuerdo, cuando yo fui al instituto a principios de los años 60 en Barcelona, en institutos públicos había 4 o 5. 3 de chicos y 2 de chicas o algo así. A principios de los 70 ya había 20 o más. O sea, por ejemplo, es que las chicas no hacían bueno, ir a la universidad. Yo estudié económicas y en mi curso de 100 éramos 10 chicas y todo lo otro eran chicos, y en los cursos superiores igual, o sea, éramos 4. Y en cambio cambia mucho, por otra parte también. Imagínate cómo es la universidad ahora, de masiva, y entonces eran muchas menos. Y hay un cambio muy grande, entre los 60 y los 70 hay un cambio muy grande, y entonces, claro, hay una conciencia, esto se convierte en un corsé. Bueno, esto por una parte, y entonces yo la vivencia que tengo es que estas reivindicaciones como de reformas, que son muy importantes y que en realidad ya quedaban como pequeñas o como cortas, porque lo que se quería era cambiar la vida. En los grupos de mujeres que se van formando, o sea, se habla más de relaciones y de cómo queremos relacionarnos de una manera distinta y cómo queremos montar formas de vida distintas. Se habla más de eso que no de las leyes. De las leyes se habla cuando tienes que hacer una charla para movilizar a la gente, pero luego hay este pozo. Yo siempre hablo de esto, y bueno, y como que ya además lo otro ya está cubierto, porque ellas lo han cubierto sobradamente. Creo que también es importante tener esto, porque bueno, seguramente pasa, ahora en este momento yo creo que pasan bastante en todos los movimientos sociales, o sea que hay una parte que es cambiar la vida, y ponerte a cambiar la vida ya, y a vivir de una manera diferente ya.
aunque sepas que tienes que quitarte toda esta superestructura y tienes que cambiarla, pero que no puedes estar esperando a ver cuándo vendrá la ley esta, sino que ya quieres empezar a cambiar. Y entonces allí se hizo mucho, ¿no? En los barrios, estas mujeres que primero lucharon por un semáforo, pero luego se montaron vocalías de mujeres en prácticamente todos los barrios, también en los pueblos, un poco del área metropolitana y tal, y que hacían muchísimas cosas. O sea, hacían, recuerdo el otro día, lo recordaban, ¿no? Que si el cineforum, que si las charlas, que si talleres de lectura, que al mismo tiempo también había la parte de protección, que si la asesoría jurídica, pero si también explicaban, ¿no? Y yo tengo un par de libros que además lo explican, que se crearon grupos de defensa y que cuando las mujeres que tenían para los temas de maltrato y una mujer que se tenía que marchar y tal, pues estas mujeres iban y las ayudaban, porque por ejemplo estas mujeres huían de su casa y claro, tenían todas sus cosas dentro. Y entonces en uno de estos libros unas explican cómo fueron y iban a las casas y las ayudaban a recuperar sus ropas, porque entonces los maridos, claro, si veían un grupo de 10 mujeres aguerridas y tal, pues ya no se atrevían. Quiero decir que había todas estas acciones. Luego otra cosa que fue muy importante y que luego también fue importante para el tema del aborto, que no es solamente hacer un manifiesto y tal, fueron los centros de planning y los centros de asesoramiento, o sea, grupos de mujeres en las vocalías y fuera de las vocalías montaron centros donde se ofrecía información sobre anticonceptivos, se podían ofrecer anticonceptivos, se ofrecía información sobre cómo ir a abortar a otros países donde era posible. Y no podéis imaginar lo importante que era esto. Lo importante que era esto. Hubo un tiempo que la coordinadora feminista de Barcelona coincidió con DAIA, que era un grupo de mujeres por la anticoncepción y el autoconocimiento del cuerpo, porque también había esta parte, o sea, había la parte del aborto, había la parte de la información práctica, digamos, pero también había la parte de manejarse de una manera diferente con la propia sexualidad. Cuando coincidíamos allí, cada tarde, cuando íbamos a la coordinadora, que nosotras íbamos y ya veíamos, la escalera, cada día había 15, 20 mujeres esperando, porque era un problema tan grande y no había, bueno, o sea que hubo todos estos grupos y esto es el movimiento feminista, ¿no? Ir creando todos estos grupos. ¿Qué reivindicábamos entonces? Reivindicábamos una serie de cambios, reivindicábamos que esto tuviera financiación pública, porque pensar que durante muchos años, o sea, hasta los 80 más o menos, todas estas iniciativas se autofinanciaron. O sea, se hicieron con trabajo voluntario y se autofinanciaron porque no habían ayudas públicas, evidentemente. Queríamos que esto fuera público, pero queríamos que fuera autogestionado. En las conclusiones también sobre otros temas, guarderías, incluso se reivindicaban comedores. En las jornadas catalanas de la mujer se reivindicaron una serie de servicios justamente para suplir el tema del trabajo doméstico. O sea, en aquel momento pensábamos mucho en que la liberación vendría por el trabajo remunerado y por tener tu propio dinero, y por lo tanto que había que liberarse, digamos, del trabajo doméstico. Ahora vemos que quizá es más complicado y hay que organizarlo todo de otra manera y repartirlo, pero entonces se pensaba mucho en que esto tenía que ser público, pero siempre se pensó que tenía que ser público, pero tenía que ser gestionado por las propias personas, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Y casi será lo último que diga, y luego, si queréis, me podéis preguntar más cosas, porque era donde quería ir. Esto fue una cosa que se perdió, y se perdió a partir de los 80 y se perdió con los gobiernos socialistas. O sea, se consiguió que fuera público, pero se perdió que fuera gestionado desde la base.
por decirlo de alguna manera, ¿no? Se consiguió que hubieran institutos de la mujer, que hubiera programas para las mujeres, que hubiera una serie de cosas, pero al mismo tiempo se perdió. Y yo creo que esto, bueno, es una hipótesis, pero bueno, una hipótesis, lo lanzo así porque tal vez no todos lo vemos igual, pero yo creo que fue una cosa deliberada. O sea, porque pasó con las iniciativas del movimiento de mujeres, pero también pasó en Barcelona en general, con las vocalías de vecinos, con todas las organizaciones vecinales, etcétera, ¿no? De pronto se creó una estructura profesional, digamos, y de políticos profesionales, entre comillas, y se expulsó de alguna manera a los vecinos y a las vecinas, ¿no? Y el caso de los centros de planning también fue porque hubo mucha lucha por mantenerlos, porque estos centros de planning no eran únicamente un lugar donde ibas y te daban un anticonceptivo o una receta, sino que eran un espacio donde se podía hablar de sexualidad, o sea, eran un espacio también de encuentro, de reflexión, de trabajar juntas, etcétera, ¿no? Y cuando estos plannings pasaron a ser un servicio público, se integraron en la seguridad social, pues estas mujeres, algunas eran profesionales y tuvieron la opción de entrar en el servicio, pero muchas pues fueron eliminadas y hubo luchas, hubo encierros, o sea, en que las mujeres se encerraron porque querían mantener el centro de planning tal como era y al final pues tuvieron que acabar cediendo. Hay incluso una película que han hecho las mujeres de Tarragona que tuvieron una lucha muy grande por mantenerlo y al final fueron expulsadas. Una película interesante porque explican todo esto, se llama La cuadratura del círculo. O sea, claro, es imposible, o sea, a la que te institucionalizas parece que todo desaparece, ¿no? Y pues ha pasado también con lo que era la atención a las mujeres pues, víctimas de violencia, etcétera, que también desde un trabajo que se había ido haciendo desde la base y de una manera como muy cooperativa, en la cual las mismas mujeres que habían sido ayudadas luego participaban y se quedaban, y claro, cuando esto se ha ido institucionalizando también ha ido desapareciendo. Lo que pasa es que algunos grupos, a pesar de todo, se han mantenido. Nosotros en Caladona tenemos el grupo Tamaya y la verdad es que las mismas instituciones derivan mujeres porque claro, el tipo de atención no es el mismo que se puede dar en otros sitios. Entonces, para tener una conclusión, yo creo que ahora es parecido en que el movimiento feminista tiene una gran efervescencia, están saliendo muchas iniciativas y tal. El mismo 15M, ¿no? Ha conseguido llegar a instituciones, etc. Entonces el reto que tenemos, y en Barcelona, pues al menos con el gobierno que tenemos en el ayuntamiento y tal, el reto es que no vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Sino que podamos mantener este equilibrio, o sea, que nos podamos alimentar mutuamente, que la relación con las instituciones sea de alimentarse mutuamente, no de intentar anular e intentar liquidar los movimientos, sino al revés, ¿no? O sea, apoyarse mutuamente. Bueno, lo dejaría aquí y si queréis, pues preguntas. Tres minutos para cerrar el círculo y empezar el debate. Me ha tocado esa cosa horrorosa de contar lo de la ley, ¿no? Que es bastante pesadita y además todo el mundo le parece súper obvia, con lo cual quedas fatal y eso. Entonces ahora voy a hacer una cosa que es mucho más bonita y más interesante, que es efectivamente, como ha comentado Justa y como se ha comentado un poco, existe un control formal de las mujeres, ¿no? Que es la ley. Entonces hemos visibilizado las reivindicaciones,
Pero el movimiento feminista, yo creo que como movimiento y como organización, profundizó y encontró lo que es el control informal de las mujeres y se dio cuenta de que no había ley ni había nada que a las mujeres nos impidiese hacer lo que nos daba la gana en determinados campos. Es decir, que el control formal te puede prohibir reunirte, es delito esto, pero un montón de cosas que no dejaban hacer a las mujeres eran simplemente porque era pecado o porque iba contra las buenas costumbres, lo que se llama el control informal, o porque en casa la familia no te dejaba. Entonces, el movimiento feminista, que yo creo que es muy importante señalar, que irrumpe con una formación absolutamente diferente, novedosa, rompedora, y que vino muy bien a las propias componentes con lo personal es político, individualmente, nos vino muy bien. De repente encuentra un sitio donde puede desafiar las normas heteropatriarcales que no están en las leyes solamente, sino que están en por qué yo no puedo tener un hijo y no me caso, por qué yo no me puedo ir de casa de la tutela paterna-materna, por qué yo no puedo entrar a trabajar en tal sitio si la ley no dice nada en contra. Todo lo que era entrando incluso en la desobediencia civil. ¿Por qué no voy a hacer yo aborto si no se entera? ¿Por qué no voy a explorar yo mi propio cuerpo y buscar mis anticonceptivos, ¿no? Desde San Fermín 78, cuando empezamos esta investigación, tratamos de unir un poco y de plantear en el año 78, cuando pasa lo de San Fermín, es un momento de explosión de los movimientos, de participación en la calle, y hay elementos muy importantes. Y un elemento muy importante que yo lo quería traer, porque yo creo que es muy bueno, es la fiesta y la subversión, ¿no? En esos momentos, como siempre hemos contado, aparece el libro famoso que están Antonio García Tabuenca, Pachi Tuñón y Mario Gaviria coordinando, que participa el propio Germán Rodríguez, ¿no? Que es Alde Zarra, el Casco Viejo, el espacio de la fiesta y la subversión. Y cómo está ahí en pelea, cómo se hace la fiesta, quién está en la fiesta y la subversión, quiénes pueden estar, y ahí entran también las mujeres, entramos. Y yo, que venía de fuera, me encuentro con que ahí hay una organización que se llama EMAN, Emakumeen Askapenerako Mugimendua, Movimiento para la Liberación de las Mujeres, que aparece cuando van a poner unas manolas o las van a nombrar en la Plaza de Toros delante de 6.000 personas que hacen la gran fiesta de las peñas, y aparecen 4 bringadillas, supongo, 6, con una pancartica que dice Madrinas Cámpora, y empieza ahí todo un debate a ver las madrinas Cámpora, ¿qué es esto? ¿Por qué no pueden ser madrinas? Nosotras no somos mujeres objetos. Y ya para entonces, y es otro segundo elemento importante de la organización, el movimiento feminista en Euskal Herria es un movimiento hiperpolitizado. Digo en Euskal Herria porque es lo que más conozco y cómo estábamos. Es decir, tú leías el panfleto de AMI después de coordinadora feminista y era desde la revolución hasta que caiga el poder, huelga general, hasta que caigan todos, tal, y después esto es importantísimo y ahora que no hemos dicho todo, viene lo nuestro y 5 hojas más diciendo todo lo que queríamos, ¿no? Entonces hay una politización muy importante y hay un movimiento muy novedoso que empieza. Entonces toda esta pelea, que a veces contamos muy rápido de los partidos y lo que es mundo justa, que estamos en partidos de izquierda, es que es apasionante y se da en ese terreno. A ver qué partido, por mucho que no le gustase, de izquierda a izquierda, se atrevía a decirnos a nosotras que no nos podíamos organizar solas, por mucho que no le fuese, pues no tenía narices, para decir por así. Entonces aparece una nueva forma de organización y yo creo que a nosotras nos salva la vida. O sea, a nosotras, a la gente que estábamos en ese momento de las jóvenes, personal y políticamente se nos aparece la Virgen, que no existía, pero ahí aparece en forma de yo soy una feminista, y entonces nos damos cuenta que podemos hacer lo que nos da la gana. O sea, muchas de las cosas que nos da la gana, que muchos son, ¿no?, limitaciones que tienen que ver con las costumbres, con la tradición, con la religión, pero se pueden hacer, que son pecado, pero ya está, porque ya nos vamos a la iglesia. Es decir, eso es muy importante. Y entonces quitamos muchas culpabilidades y se empieza a fortalecer y a organizar unas asambleas, unas coordinadoras, unos grupos de mujeres que son muy interesantes y que tienen algo que ver a veces con grupos de autoayuda, que tienen que ver con asistencia. Nosotros aquí también gestionamos un tiempo la Casa de Mujeres Agredidas, desde coordinadora feminista vía otra organización que hicimos. Se empiezan a hacer un montón de cosas e incluso se empiezan ya no solamente a ir hasta allí a los abortos, los centros se utilizan también para ese tipo de cosas, los centros de orientación. Es decir, que hay como una organización que es muy vital, y luego el organizarnos nosotras solas, el organizarnos nosotras las mujeres, eso fue una provocación en toda regla que nos hizo ponernos chulas y empezar a buscar argumentos para decir por qué sí, por qué queremos estar solas, y eso yo creo que fue muy importante.
fue muy importante porque además como estábamos todo el tiempo trabajando en alianzas, la primera manifestación que se hace aquí el 8 de marzo es en el 78, aparecen todos los partidos políticos, todos, absolutamente todos, ningún problema, todas las pancartas de todos los partidos, todo el mundo aparece, pero la organización EAM y Coordinadora Feminista luego, y la vocalía de mujer de tal barrio, y el grupo de mujer siguen siendo grupos de mujeres y estamos discutiendo. Y eso es muy importante, porque eso te crea identidad y es lo que a veces planteamos, hacía falta un sujeto. Y luego no nos trataron como tal sujeto, ¿no? No nos hicieron mucho caso, pero bueno, hacía falta la construcción del sujeto, creerte que eres. Y eso fue yo creo que fue muy importante. Entonces, esta otra parte que es saltarse el control informal de las mujeres, ver por dónde estaba, aprovechar las grietas de momentos que son, vamos a llamarlos revolucionarios, bueno, igual es mucho, pero vamos a tener la ilusión de que aquello podía ser, ¿no? Que íbamos a terminar con la dictadura y que eran momentos muy interesantes porque puedes aprovechar muchas grietas para hacer muchas cosas que ahora incluso casi te retrotraes hacia atrás, ¿no? O sea, las narices que tiene el texto de contra la familia no tendrá ningún privilegio, no tendrá tal, sabiendo que nosotras salimos beneficiadas con un planteamiento así. Ahora, a ver quién te lo dice, a ver quién te dice que las políticas feministas que están aplicando todos los gobiernos, incluidos los de cambio, no son de aplicación porque es un privilegio para la familia patriarcal o para la familia nuclear o para la familia monogámica que estamos. A ver quién te lo dice. Nosotras decíamos, la familia no tiene por qué tener privilegios, nosotras hacemos lo que nos va a dar y para privilegios que se vayan a otro sitio. Eso es muy interesante porque era, ¿no? O los análisis de familias. Yo creo que ese periodo fue interesante porque como que se trabajó mucho. Bueno, y esto era para compensar el rollo legal que se daba.